Gracias por venir. Hoy nos reunimos acá para presenciar la defensa de tesis del alumno Jonathan Javier Mogadoro para optar por el título de Magíster en Aplicaciones de Información Espacial. Jonathan es alumno de la carrera, pertenece a la camada 2018 y hoy nos va a presentar un trabajo que se titula Identificación y mapeo de pastizales en la región ganadera de Argentina utilizando imágenes ópticas y SER. Para este trabajo, Jonathan fue dirigido por el magíster Ignacio Pascual, que es de CONAE, y los miembros del tribunal que se encuentran ahí presentes y fueron designados por resolución conjunta entre el ULICH y FAMAS son el doctor Gustavo Gabriel Obando, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el magíster Gabriel Rodrigo Caballero y el doctor Sergio Andrés Seppi, de FAMAS. Como dijo Santi, mi nombre es Jonathan Mogadobro y mi tesis se titula La identificación, mapeo y estimación de biomasa de los pastizales en la región ganadera de Argentina utilizando imágenes ópticas y SAR, en el marco de la maestría en aplicaciones de información espacial, y mi director de tesis es el magíster Ignacio Pascual. Como vemos a continuación, el esquema de presentación, comenzaré describiendo los objetivos, seguido del marco teórico y el área de estudio, y para una mejor interpretación y seguimiento a partir de los objetivos, describiré por un lado el proceso estimativo de biomasa de los pastizales, con sus materiales y métodos y resultados, y por el otro la identificación y mapeo de los pastizales con materiales y métodos y resultados. Finalmente, las conclusiones. Para comenzar, el objetivo general, tenemos desarrollar una metodología para la identificación y el mapeo de pastizales naturales en una zona circunscrita al norte de la provincia de Entre Ríos, alrededor del eje de San José de Feliciano, utilizando imágenes ópticas y SAR. En cuanto a los objetivos específicos, primero es definir las bases teóricas para la estimación de biomasa de los pastizales naturales, utilizando imágenes ópticas y SAR, donde se utilizarán variables derivadas de datos ópticos como los índices de vegetación, o las variables derivadas de datos SAR como las polarizaciones y las combinaciones de estas, identificando sus ventajas y limitaciones. El otro objetivo específico es implementar técnicas de identificación y mapeo en áreas con pastizales naturales en la provincia de Entre Ríos, utilizando imágenes ópticas y SAR. En cuanto al marco teórico, para realizar una breve introducción a la teledetección, en cuanto al sensor remoto de radar, este es un sistema activo que envía pulsos electromagnéticos a una determinada potencia hacia la superficie de la Tierra, y luego de interactuar con los diferentes objetos que hay en ella, retorna dicha señal hacia el radar. La intensidad de esa señal que retorna al SAR queda a depender de la energía retrodispersada, las propiedades del haz transmitido como la potencia, frecuencia, polarización, ángulo de mirada, y las propiedades de los objetos con los que interactúa, teniendo en cuenta la elevada sensibilidad del radar a las estructuras y formas de la vegetación, como así también a la rugosidad superficial y al contenido de humedad de la vegetación y el suelo. Para el estudio de las estructuras de la vegetación, esa señal de radar va a penetrar en el follaje de la vegetación de manera diferente para diferentes longitudes de onda. En el caso del estudio de esta tesis se utilizó, como vemos en la imagen acá, a partir del sensor Sentinel-1 de banda C, que opera en 6 centímetros de longitud de onda, teniendo en cuenta que al ser esa longitud de onda, va a la señal radar a interactuar con la parte superior del dosel, interactuando principalmente con ramas, hojas y tallos pequeños. En cuanto a la teledetección óptica, la radiación electromagnética que es emitida por el Sol atraviesa las diferentes capas de la atmósfera, y luego de tomar en contacto con la superficie de la Tierra, esa energía es reflejada o transmitida hacia el sensor, con lo cual se requiere de una fuente externa de suministro de energía, que es el Sol. Los objetos de la superficie de la Tierra reflejan la energía electromagnética de manera diferente, a diferentes longitudes de onda, como se dijo anteriormente. Por lo tanto, se pueden diferenciar por sus características espectrales a través de lo que se denomina la firma de reflectancia espectral.
Esta información constituye la base para la identificación y la evaluación de diferentes coberturas, como ser pastizales, bosques, ciudades, suelo desnudo, cuerpos de agua. Se puede decir que, en otras palabras, que es como la huella dactilar que caracteriza a cada objeto de la superficie de la Tierra. Vemos en la figura inferior izquierda cuál es la firma de reflectancia espectral típica para una vegetación sana. Esta se traduce a una configuración de picos y valles, donde hay picos, tenemos elevada reflectividad y absorción en los valles. Si observamos el espectro electromagnético, en la porción que va desde 0,3 a 0,7 micras, tenemos la región del visible. Se denomina así porque es la radiación electromagnética que es visible a nuestros ojos. Aquí hay baja reflectividad y tenemos puntos de absorción en el azul y en la zona del rojo, debido a la pigmentación de las hojas. Entre 0,7 y 1,3 tenemos la región del infrarrojo cercano, donde la hoja refleja aproximadamente entre 40 y 50% de esa energía, dependiendo de qué estructura vegetal se analice. Y entre 1,3 y 2,5 tenemos la región del infrarrojo medio, donde la energía reflejada va a depender del contenido de agua de las hojas y de la estructura de la vegetación. En cuanto a la importancia de los pastizales, que es el eje central de estudio de este trabajo de investigación, estos favorecen el control de la erosión y su presencia disminuye los procesos de desertificación de los suelos. Es una fuente reservorio de recursos genéticos, ya que contiene una nutrida fuente de semillas que poseen especies que son claves para la alimentación mundial futura. Contribuyen directa e indirectamente al cambio climático con el secuestro y hidratación de carbono, como así también a la emisión de gases a la atmósfera. Son la principal fuente de recursos forrajeros en un sistema productivo ganadero y además integran la cadena productiva de nuestro país, siendo fuente de sustento fundamental en muchas industrias cárnicas, lácteas y laníferas. Como observamos en el mapa, estos pastizales, entendiéndose como una comunidad de especies compleja, ocupan alrededor del 40% de la superficie mundial y en Argentina ocupan alrededor del 70% del territorio nacional, aunque bueno, esta extensión ha ido disminuyendo con el tiempo con el avance de la frontera agrícola. En cuanto al área de estudio, tenemos el área de estudio principal, que es en la provincia de Entre Ríos. Vemos al norte, en este recuadro rojo, el área de estudio utilizada para lo que es la identificación y el mapeo de pastizales. Los datos de campo fueron seguidos por el INTA de Concepción del Uruguay en el marco del proyecto Fontagro. Luego tenemos hacia el sur, en el recuadro azul, dos sitios de estudio ubicados en cercanías a la localidad de Concepción del Uruguay, que se utilizarán para modelar la producción de biomasa de los pastizales. También estos datos fueron cedidos, los datos de campo, por el INTA de Concepción del Uruguay. En cuanto al área de estudio secundario, está ubicado en Balmacia, al noroeste de Bolzano, que es donde realicé mi pasantía. Esta área de estudios secundarios se replicará el procedimiento para la estimación de biomasa de los pastizales, como lo realizaba acá en el sitio, en el recuadro azul de Entre Ríos. Los datos de campo de Balmacia fueron cedidos por el Instituto de Observación de la Tierra de Bolzano, Italia. Como se dijo anteriormente, a partir de los objetivos, comenzaré describiendo el proceso para la obtención de la estimación de la biomasa de los pastizales. Describiré a continuación los materiales y métodos. Vemos los datos del campo, ubicados en la zona sur de la provincia de Entre Ríos. Vemos en las imágenes cómo es el paisaje y la distribución de la vegetación característica. Es una zona herbácea con presencia de matas. Vemos el detalle en las imágenes de las áreas donde se tomaron las muestras in situ de biomasa de los pastizales. Y el área de estudio son dos sitios que los veremos a continuación en más detalle, como observamos aquí en la imagen inferior, donde el sitio de estudio 1 tiene muestra que pertenece a un sector de suelos mixtos, es un ambiente único, predominado por matas arbustivas de Chilca Bacharis, y el periodo de análisis se corresponde en 3 años, entre el 2015 y 2018.
Para el sitio 2, las muestras fueron tomadas en suelos de arenosos someros. Son suelos con menos nutrientes y inundables. Hay pastizales que tienen baja altura, pero que permanecen verdes más tiempo en el periodo de sequía. El periodo de análisis también se corresponde con el sitio 1 entre el 2015 y el 2018. Vemos en la figura cómo es la evolución temporal de la biomasa de los pastizales para el sitio 1 en verde oscuro y para el sitio 2 en verde claro. En cuanto a los datos de campo del área de estudio secundaria para la estimación de biomasa de los pastizales, que es en Balmacia, vemos cómo es el paisaje y la distribución de la vegetación. Son pastizales de baja altura que están rodeados por montaña, por bosques, perdón. También vemos la presencia del ganado vacuno en la área de estudio. Y bueno, tener en cuenta que estamos a una altura de 1500 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a las muestras in situ tomadas en estas áreas, es un sector de suelos con pendiente, pobre en nutrientes, un ambiente de montaña, donde hay pastizales de baja altura con especies como Violium y Sinusurium. Y bueno, ahí también la vegetación acá tiene también presencia de suelo desnudo y afloramiento de rocas. Y el periodo de análisis acotado es para el año 2017. Vemos cómo en el gráfico cómo es la evolución temporal de las muestras de biomasa para este sitio de estudio. En cuanto a las imágenes satelitales, se realizó en las mismas un preprocesamiento para una mejor interpretación de la imagen antes de ser utilizada en una aplicación específica para reducir el ruido de la imagen, como así también darle un valor físico a los píxeles. En cuanto a las imágenes SAR de Sentinel-1, se realizó con el software NAV el procesamiento de las mismas, realizando una calibración geométrica y radiométrica a todo el set de imágenes para todas las áreas de estudio. En cuanto a las imágenes ópticas de Sentinel-2, también con SNAP, utilizando la librería de Sendoscore, se realizó una corrección atmosférica, llevando la reflectividad del tope de atmósfera a la reflectividad superficial de las imágenes. Luego con el ENVI se aplicó una máscara de nube para descartar aquellas imágenes que tengan cobertura nubosa justo en las áreas de estudio. Teniendo en cuenta que cuando se realizó la adquisición de las imágenes ópticas se tomó un criterio de que contengan menos del 30% de cobertura nubosa las mismas. En cuanto a la imagen Landsat 8, ya viene calibrada con reflectividad de superficie y solo se aplicó con el ENVI la máscara de nubes. Como vemos el diagrama de flujo para el procesamiento de las imágenes satelitales para Sentinel-1 con el software Python, usando la librería GDAL se realizó el apilamiento de todas las imágenes. Luego con el ENVI se convirtió los valores de potencia a decibeles y se superpuso la información vectorial con todos los puntos georreferenciados de los sitios de estudio para extraer los valores de retrodispersión tanto en la polarización BB como BH. En cuanto a las imágenes ópticas, para Sentinel-2 con el software Python se utilizaron grafos de NAV para realizar el cálculo de los índices de NDVI, GNDVI, SAVI y estos tres índices para todo el set de imágenes. Aquí cabe aclarar que se realizó una correlación entre los índices NDVI y GNDVI y también con NDVI con SAVI. Se analizaron las regresiones y se obtuvo R cuadrado que eran superiores a 0,95. Debido a esta elevada correlación se decidió continuar utilizando solo el índice NDVI para el análisis. En el caso de las imágenes del Landsat 8, con el software R se calculó el NDVI para todo el set de imágenes y luego con el ENVI se apilaron todas las imágenes, se superpuso la información vectorial con todos los puntos georreferenciados de los sitios de estudio y se extrajeron los valores de la variable de NDVI. En una primera instancia se organizó la información de campo con las muestras in situ de biomasa de los pastizales medidos en kilogramos de materia seca por hectárea y las variables obtenidas a partir de la información satelital. Con Sentinel-1 se utilizó la variable de coeficiente de retrodispersión en la polarización BH, en la polarización BB y la variable ratio BH-BB. Y para Sentinel-2 y Landsat 8 se utilizó como variable el índice NDVI. Teniendo en cuenta que bueno, se trabajó con datos pasados, idealmente se busca planificar para que
las fechas de adquisición de las imágenes satelitales se correspondan con los datos de campo. Bueno, a partir de la información disponible, se toma un criterio de más o menos 7 días entre las fechas de datos de campo respecto a los datos satelitales, considerando que, bueno, en dicho periodo haya los menores cambios entre el crecimiento de los pastizales para ese periodo de análisis. Para una mejor interpretación y seguimiento, se van a plasmar en los siguientes gráficos los datos medidos y estimados para el sitio 1. Vemos a continuación cuál es la información derivada de datos ópticos, donde se obtuvo el índice NDVI, en amarillo derivados del Sentinel-2 y en marrón a partir del NDVI calculado con el Landsat 8. Vemos cómo es el comportamiento de estos índices en relación a la evolución temporal de la biomasa de los pastizales, donde, por ejemplo, aquí en el comienzo del ciclo de crecimiento con el rebrote de la vegetación, hay una rápida respuesta del NDVI por la actividad fotosintética de la vegetación, aumenta hasta llegar a un punto de saturación, un JAF máximo, y luego disminuye con la senescencia de la vegetación con la menor actividad fotosintética. No necesariamente en esta etapa ocurre esto en la biomasa, que continúa aumentando. Con lo cual, este retraso entre lo observado y analizado en esta última etapa trae un poco de inconveniente en la hora de analizar las regresiones en esta etapa. En cuanto a la información derivada de datos SAR, vemos la variable usada de polarización BH, que son los puntos azules, y para ver cómo era el comportamiento para todo el ciclo analizado, se decidió hacer con el método de Moving Average un suavizado de los datos, y de esta manera ver cómo es el comportamiento de esta variable en relación a la evolución temporal de la biomasa pastizal. Lo mismo para la variable de polarización BB, que son los puntos azules. También se realizó el suavizado, que es en la línea celeste, para ver cómo es el comportamiento de esta variable. Y la otra variable, el ratio BH-BB, que se observa el mismo calculado en puntos rojos en la figura, y se probó varios métodos de suavizado. Se decidió plasmar el Linear Interpolation, que manifestaba un mejor comportamiento en relación a la evolución temporal de la biomasa de los pastizales. Todos estos datos de campo, conjuntamente con las variables satelitales, tanto ópticas o SAR, se utilizarán para modelar la producción de biomasa de los pastizales para los sitios propuestos, utilizando el modelo de regresión lineal simple y modelo de regresión lineal múltiple, donde con el software estadístico R se van a procesar todas las variables, como así también para la verificación de los supuestos de normalidad e independencia de las mismas. Seguidamente se seleccionará un sitio, a partir de los 2 sitios de estudio que analizamos en Entre Ríos, cuál es el que obtenga la mejor correlación con las variables analizadas, para seguidamente en ese sitio generar un mapa de visualización de biomasa estimada de los pastizales. Este dato sí se puede utilizar como input en el cálculo de la carga animal instantánea, la cual sirve como una herramienta extra para un usuario, un productor, para la toma de decisiones de su sistema productivo. En cuanto a los resultados, veremos a continuación aquellas variables que obtuvieron las mejores correlaciones en el proceso de estimación de biomasa de los pastizales. Vemos en recuadros azules, el primero es el sitio 1, el recuadro azul del medio es el sitio 2, y el recuadro naranja es el área de estudio secundario en Balmaceda. Vemos cómo esta variable de NDVI tuvo una respuesta positiva en relación a los datos de biomasa in situ para todos los sitios de estudio. En cuanto a la variable de polarización BH proveniente de datos SAR, esta variable también obtuvo una respuesta positiva. En cada gráfico además se plasma el valor del R cuadrado y la pendiente de cada gráfico. La tercera variable es la de ratio BH-BB, que proviene de datos SAR en el análisis de regresión lineal simple. Vemos
cómo se comporta esta variable en relación a los datos in situ de biomasa de los pastizales. Para el sitio 1 el R cuadrado fue de 0,5 y bueno, en el caso del sitio 2 el R cuadrado fue de 0,26, o sea, el modelo solo explicó el 26% de las variaciones total de las observaciones. Y en el caso del sitio de estudio secundario, el R cuadrado fue solo 0,20, con lo cual, en este caso, se reemplazó esta variable luego por la variable de polarización BB, que obtuvo mejor correlación para este sitio. Ese reemplazo es para el análisis que sigue, que es en regresión lineal múltiple. Bueno, hasta el momento obtuvimos correlaciones de las variables por medio del modelo de regresión lineal simple. Ahora, a continuación, evaluaremos los resultados obtenidos de la combinación de datos ópticos y SAR en la ejecución del modelo de regresión lineal múltiple. Y vemos, como se observa en toda la salida de los gráficos, tanto para los sitios de estudio de Entre Ríos como las áreas de estudio secundaria, que este modelo mejoró la regresión. Vemos en el eje X cuál es la biomasa in situ y en el eje Y la biomasa estimada. Las variables que se utilizaron como input para el sitio 1 y sitio 2 en Entre Ríos, se utilizó NDVI, la polarización BH, el ratio BH-BB para los dos sitios. Y en el caso de Balmaceda, como dijimos, se utilizó también NDVI, BH y BB en reemplazo del ratio BBH-BB. Al analizar los resultados, teniendo en cuenta los estadísticos de salida, por ejemplo, en el caso del sitio de Entre Ríos, el sitio 1 obtuvo un R cuadrado de 0,844, superior al sitio 2, y un error cuadrático medio menor que el sitio 2 de 268,5, por lo cual se seleccionó este sitio para modelar la biomasa de los pastizales. Vemos a continuación que a partir de los coeficientes de regresión obtenidos de las variables más significativas que se utilizaron en la aplicación del modelo de regresión lineal múltiple, se obtuvo finalmente el mapa de biomasa estimada en este sitio 1 y para una fecha particular que fue de 15/12 del 2017. A partir del segundo objetivo del estudio de esta tesis, que es la identificación y mapeo de áreas con pastizales, describiré a continuación los materiales y métodos. Vemos los datos de campo tomados en la zona norte de la provincia de Entre Ríos. Vemos como en las imágenes cómo es el paisaje y la distribución de la vegetación. Tenemos presencia de estratos leñosos compuestos por arbustos y árboles. Y en el mapa vemos el detalle de los puntos georreferenciados, también donde se tomaron las muestras in situ para la validación de la clase pastizales. Como se dijo anteriormente, el área de estudio está alrededor del departamento de Feliciano, cubriendo una superficie de 1.517 kilómetros cuadrados, y la ventana temporal de análisis va de entre abril y septiembre del año 2017. Las imágenes satelitales utilizadas fueron un conjunto de 5 imágenes de Sentinel-2, donde se obtuvo el índice NDVI a cada una de ellas, y un conjunto de 8 imágenes Sentinel-1 en la polarización BH. Se utilizó el algoritmo de clasificación supervisado de Manhattan-Lovis Distance y un algoritmo de clasificación no supervisada que fue CAMINS, aplicados para todo el conjunto de series de imágenes ópticas como SAR. En cuanto al análisis de desempeño del algoritmo de Manhattan-Lovis a través de la matriz de confusión, se tuvo en cuenta una relación 70-30, un 70% de las áreas muestreadas para el entrenamiento y un 30% de las áreas para validación. Como vemos en las imágenes, el algoritmo CAMINS tiene los límites para la separación de las clases en forma de líneas rectas, utiliza una distancia euclidiana y, por ejemplo, en la clase verde, que estos puntos rojos aparecen clasificados erróneamente ya que están lejos de su centro de clase, que sería la clase roja. En el caso de Manhattan-Lovis, los límites tienen forma de curvas. Esta curvatura coincide con la covarianza de las clases y vemos, al observar la clase verde, que tiene una mayor covarianza, el clasificador le deja mayor área para dicha clase. O en la clase roja,
este clasificador, al tener menor covarianza, disminuye su área del clasificador. Perdón. En cuanto a las coberturas de interés, como dijimos anteriormente, para las clases pastizales, se dispuso de datos in situ, que se lo van a utilizar para la validación, ¿no es cierto?, de buenos clasificadores. Y para hacer una clasificación más exhaustiva, se decidió incorporar también otras clases como monte nativo, las áreas destinadas a la producción de arroz, teniendo en cuenta que el área de estudio es una zona arrocera importante, y otras coberturas que están los cultivos cuyo ciclo de crecimiento coinciden con el pedido de análisis. Vemos a continuación el diagrama de flujo, donde para realizar la clasificación supervisada se realizó un stack de imágenes, tanto ópticas como SAR, se delimitaron las ROIs y se aplicó una máscara de áreas indeseadas para enmascarar ríos, ciudades y cuerpos de agua. Luego se determinaron las clases de interés, teniendo en cuenta que para las otras clases que no eran pastizales se tomó como referencia, por ejemplo, el mapa de zonas con lotes para producción de arroz, tanto rotativos como permanentes, y donde se realizaron las ROI en aquellos lotes donde se cultiva permanentemente arroz. Se utilizó también la plataforma de Google Street View para la identificación de aquellas clases, como la de monte nativo, que están en cercanías a las rutas. Teniendo en cuenta que esta metodología la usa el USDA y la Agencia Espacial de Canadá para la validación de sus productos de clasificación. Y también se utilizó un mapa Global View que utiliza la ESA para clasificar áreas con Sentinel-2. Se tuvo en cuenta la misma área en la misma fecha. Seguidamente, se evaluaron la separabilidad de las muestras tomadas con el método de Jeffrey-Matsushita, y con el software QGIS se extrajo aleatoriamente del total de muestras una relación 70-30, 70 para entrenamiento y 30 para validación de los modelos. Luego se ejecutó el clasificador y se evaluaron las clasificaciones, tanto para ópticas como SAR, a partir de matriz de confusión. En cuanto a la clasificación no supervisada, se hizo el stack de imágenes, se delimitó la máscara, se ejecutó el clasificador y se fueron identificando las clases, realizando ajustes de los parámetros del algoritmo. Finalmente se evaluaron la clasificación con la matriz de confusión. En cuanto a los resultados, derivados de datos ópticos de Sentinel-2, vemos cuál es el mapa resultante con Mahalanobis Distance, que obtuvo una precisión general de 89,2%, un kappa de 0,85. En cuanto al algoritmo de K-means, obtuvo una precisión general del 93,9% y un kappa de 0,91. A partir de los datos SAR de Sentinel-1, el mapa resultante de Mahalanobis Distance obtuvo una precisión general de 92,7%, un kappa de 0,89. En el caso de K-means, una precisión general de 85% y un índice kappa de 0,79. En el análisis de desempeño de estos algoritmos, teniendo en cuenta las salidas de la matriz de confusión, vemos a la izquierda en la figura el análisis de la performance general de estos modelos, donde se obtuvo para todos los algoritmos utilizados, tanto Mahalanobis como K-means, una precisión general muy buena, superior al 85%, y un índice kappa superior al 0,79. Además, se hizo un análisis puntual para la clase pastizales, teniendo en cuenta los datos de campo, todos aquellos puntos georreferenciados, donde hay datos de biomasa de los pastizales, que sabemos que hay pastizal, se los contrastó con la salida de cada uno de los mapas de los algoritmos usados, donde Mahalanobis tuvo una precisión global con Sentinel-1 el 100%, con Sentinel-2 del 92,3%, para K-means con Sentinel-1 84,6%, con Sentinel-2 el 53,8%. Se analizó también, se realizó también una cuantificación de la superficie en porcentaje para la clase pastizales, teniendo en cuenta cada uno de los clasificadores. Con Mahalanobis, Sentinel-1 clasificó un 34,1% con pastizales, Sentinel-2 44,6%, K-means con Sentinel-2 el 38%, y en el caso de K-means con Sentinel-1 el 14,4%.
pudiendo ser atribuido dicho valor a que Cummings computó que ciertos píxeles pertenecían a la clase de monte nativo o otras coberturas, cuando en realidad esos píxeles pertenecían a la clase pastizal. Teniendo en cuenta estos resultados y analizando las figuras que vemos a continuación, vemos cómo es la composición de la vegetación, por ejemplo, para pastizales en la izquierda y de monte nativo a la derecha, que es prácticamente todo cobertura de la leñosa. Tenemos entre estas estructuras de vegetación intermedia, que es de renoval, donde se compone tanto de tanto pastizales como con monte nativo. Entonces, esta vegetación intermedia hace que el clasificador se confunda a la hora de determinar que ciertos píxeles corresponden a una clase u otra. Finalmente se realizó una comparación de los clasificadores con un producto global validado de Land Cover Classification, que usa la ESA con Sentinel-2, donde se tomó también la misma área de estudio y la misma fecha. Se tomaron puntos distribuidos aleatoriamente en la zona de estudio con QGIS. De 250 puntos quedaron para el análisis 190, ya que algunos puntos caían sobre la máscara. Y luego se contrastó este producto validado con cada una de las salidas de los mapas de los algoritmos utilizados, tanto Mahalanobis como Cummings. Y seguidamente se analizó la matriz de confusión, viendo cómo era la precisión del usuario y el productor para la clase pastizales. Como se observa en la tabla, para Mahalanobis con Sentinel-1 y Sentinel-2, la precisión del productor y usado fue muy buena. Pero en el caso de Cummings, también con Sentinel-2, precisión de productor de 85%, del usuario 83%, y en el caso de Sentinel-1, con Cummings, la precisión de productor fue el 83%, y la del usuario el 41%. A partir de este valor bajo, a partir de la precisión de los usuarios, se determina lo que es el error de comisión, donde me indica que ciertos píxeles son clasificados erróneamente, digamos, en la clase de otras coberturas o de monte. Esta es la imagen de Sentinel-2 de Cummings, cuando en realidad esos píxeles correspondían a la clase a otra clase, como en este caso de pastizales. Si comparamos esta salida del mapa de Cummings con el resto de los mapas, vemos en verde claro cómo se clasifica la clase de pastizales para el resto, en verde claro. Bueno, finalmente las conclusiones. En el modelado de la producción de biomasa de los pastizales, utilizando el modelo de regresión lineal simple, los valores de retrodispersión en la polarización BH manifestaron la mejor respuesta estimativa de biomasa para la serie de tiempo analizada, tanto para los dos sitios de estudio en Entre Ríos como para el área de estudio secundario en Balmaceda. La polarización de BH en la banda C es la más adecuada para describir las características de la vegetación, debido a la elevada sensibilidad a los mecanismos de dispersión dominantes por volumen. La información derivada de los datos ópticos de Sentinel-2 y Landsat 8 obtuvieron una menor precisión del modelo de regresión lineal simple en relación a la variable de polarización BH derivada de datos SAR para todos los sitios analizados. Y tenemos como posibles causas la cobertura nubosa, que me limita la cantidad de imágenes ópticas para el análisis, como así también la saturación del índice NDVI a medida que avanza la etapa de crecimiento de la vegetación con el aumento de la biomasa de los pastizales. En cuanto al modelo de regresión lineal múltiple, este modelo me mejoró la precisión de estimación de biomasa de los pastizales, tanto para los dos sitios de estudio de Entre Ríos como para el área de estudio secundario en Balmaceda. Bueno, esta información generada con el mapa estimativo de biomasa instantánea de los pastizales que calculamos, puede ser utilizada para un usuario productor agropecuario como una herramienta de soporte extra a la toma de decisiones. Este dato se utiliza como input para poder calcular la carga animal instantánea, y bueno, ese dato lo utiliza el productor luego para el manejo de su sistema
tomando decisiones, por ejemplo, de cuántos animales destinar a cada lote o potrero, la rotación de lo mismo, tomar decisiones suplementar o no, y bueno, de esta manera poder evitar una sobre o sub pastoreo y mejorar los índices productivos en su sistema. En cuanto a los factores que pueden haber contribuido a la performance de los resultados de estimación de biomasa, tenemos las condiciones atmosféricas, la saturación de los índices de vegetación, las muestras insuficientes de datos de campo, variables biofísicas del suelo y la vegetación, la influencia de factores climáticos, la perturbación de la vegetación que es causado por el pastoreo vacuno, el cual estuvo presente tanto en los sitios de estudio de Entre Ríos como en el área de estudio secundaria. Bueno, teniendo en cuenta que estos producen defoliación y pisoteo y bueno, pueden alterar el resultado final en el análisis. En cuanto a las sugerencias para nuevas investigaciones, para determinar si existe una relación lineal entre las variables derivadas de datos ópticos como el SAR en el proceso estimativo de biomasa de los pastizales, se sugiere el uso de algún modelo de aprendizaje automático, como el de redes neuronales, pero bueno, siempre tener en cuenta que estos modelos utilizan un gran volumen de datos como input para el entrenamiento de los mismos. Incorporan en el análisis otros sensores como el de SAOCOM que opera en banda L, además posee imágenes que son full polarimétricas, combinándolo con variables derivadas de datos ópticos como el índice de vegetación de NDVI, SAVI, EVI, entre otras. Realizar nuevas pruebas de correlación utilizando otras variables obtenidas a partir de datos SAR como el índice RBI o mediante componentes de composición Claude-Pottier, analizando los descriptores de la polarimetría como entropía, anisotropía y el ángulo alfa, o el uso de técnicas interferométricas, donde, por ejemplo, el cálculo de la coherencia, y de esta manera desarrollando modelos que pueden mejorar efectivamente la estabilidad de las estimaciones de biomasa de pastizales. A partir de las conclusiones, para la segunda objetivo de estudio de esta tesis, que es la identificación y mapeo de áreas con pastizales, se obtuvo que para todos los algoritmos utilizados, tanto Mahalanobis como Kamins, presentaron un buen desempeño en las áreas de estudio, logrando una precisión general superior al 85% y un índice capa de 0,79 superior. Con Sentinel-1, el algoritmo Mahalanobis logra muy buenos resultados en la discriminación de distintos tipos de cobertura vegetal. Y la respuesta espectral de los pastizales, que es una interacción compleja de diferentes especies con características espectrales distintas, me genera, como se dijo anteriormente, esta zona de interfase, donde entre la clase que se decidió utilizar como pastizal y la clase de monte nativo u otras coberturas, que dificulta la interpretación de los resultados para todos los clasificadores utilizados. Se requirió una menor cantidad de escenas provenientes de datos ópticos para lograr una precisión de clasificación relevante en comparación al conjunto de imágenes de radar adquiridos. En cuanto a las sugerencias para nuevas investigaciones, se sugiere evaluar diferentes alternativas como el uso sinérgico entre los datos ópticos y SAR para realizar las clasificaciones y así poder obtener una descripción más completa de las características de las coberturas vegetales, lograr reducir imprecisiones y errores de clasificación, conduciendo a resultados de mayor calidad. Muchas gracias. Conociendo el día 30 de junio de 2022, se reúne el Tribunal Especial de Tesis designado por la Resolución 521/2021 y la Resolución DIG B41/2021, integrado por los miembros titulares Dr. Gustavo Gabriel Obando, de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad Nacional de Córdoba, con DNI 17-157-433, el magíster Gabriel Caballero, de la Universidad Blas Pascal, con DNI 28-273-441, y el doctor Sergio Andrés Cepi, de FAMAF, con DNI 29.963.840. Luego de haber analizado el trabajo de tesis de maestría del alumno de la Corte 2018 de la maestría en aplicaciones
de Información Espacial, ingeniero agrimensor Jonathan Javier Mogadouro, DNI número 32-107-732. El trabajo se titula Identificación y mapeo de pastizales en la región ganadera de Argentina, utilizando imágenes SAR y ópticas, y fue dirigido por el magíster Ignacio Pascual de CONAE. El trabajo de tesis cumple ampliamente los requisitos de la maestría en aplicaciones de la información espacial. El desarrollo de los temas demuestra un amplio conocimiento y manejo de las herramientas para el análisis de la información espacial. Constituye un importante aporte a la investigación básica y a la aplicación de la información proveniente de las imágenes ópticas y radar para gestionar de forma sustentable los recursos naturales, lo cual resulta de utilidad para nuestro país. En particular, la estimación espacio-temporal de la biomasa de pastizales y la clasificación del uso del suelo resultan de interés para la producción agropecuaria. La revisión de la tesis escrita ha sido cumplimentada apropiadamente, acorde a las observaciones y sugerencias del tribunal. La exposición de la defensa se ajustó al plazo estipulado, fue clara y amena, respondiendo adecuadamente a las preguntas del tribunal. En particular, se destaca la puesta en contexto y en perspectiva a futuro de los resultados de esta tesis. Por lo anterior expuesto, este tribunal resuelve por unanimidad la aprobación del trabajo presentado con una nota de 10 para optar el grado de magíster en aplicación de información espacial, carrera organizada conjuntamente por el Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich y la CONAE, de CONAE, la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física y Computación de la UBC. Se alienta al tesista a continuar generando y difundiendo resultados en esta importante área temática. Siendo las 15:15 horas del día 30 de junio del 2022, este tribunal da por finalizada su actuación. Felicitaciones, Tony.